El hermano, bueno, allá en Saltillo decimos, en la escuela de música decíamos, siempre teníamos que hacer así una explicación, o hablar un poco de nosotros, y allá le decíamos el ridículum. Teníamos que dar nuestro ridículum allá para antes de empezar. Y bueno, su servidor conoció del Señor a finales de los noventas, más o menos, con el pastor Eduardo Magaña. Fue mi pastor, no sé, a lo mejor algunos ni lo han de conocer, pero otros tal vez sí. Mi pastor era el hermano Eduardo Magaña. Posteriormente, yo me caso y comienzo a asistir a la Iglesia Bautista Misionera Shalom, que es donde todavía estoy, pero mi pastor en aquel entonces era el hermano Víctor Guzmán, muy conocido por la mayoría de las personas y fundador de La Quebrada y así muchas obras que se fueron haciendo por la misericordia de Dios. Y bueno, su servidor ha trabajado en Shalom, bueno, desde que estaba yo en el camino como encargado de música. Y bueno, en Shalom ya tenemos algunos años trabajando de esa manera y ay, es que sabes que yo me muevo bastante, no puedo estar quieto. Entonces, y bueno, yo tengo la carrera de música, yo estudié la carrera de guitarra clásica y composición, y bueno, yo me quedé en ese tema de trabajar para el Señor, y pues ya tiene algún tiempecito que estudio en el seminario y también doy clases en el seminario de temas de dirección musical o básicamente el ministerio musical. Su pastor fue mi alumno, puedo decirlo, por lo menos en una sola ocasión lo voy a poder decir. Sí, entonces, y bueno, ese es el trabajo que yo hago. Les digo, yo soy maestro, yo me dedico a la docencia, yo trabajo en un colegio Montessori desde hace ya 25 años, este año va a ser mi año 25, y bueno, ya mis canas lo dicen claramente acerca de ese tema. Y bueno, estoy aquí desde el viernes, me dieron oportunidad de compartir algunos temas que me encargó el pastor, hablamos sobre la adoración, y hablábamos acerca de que la adoración es como el fruto del Espíritu, que es, le explicaba yo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y todo eso forma el fruto del Espíritu. Y la adoración es algo similar. Y ese tema es tan importante, hermanos, porque ya muchas personas establecen que la adoración es música, es un tipo de música, un género de música, o simplemente adoración es llegar y cantar y me voy y ya dejé la adoración en el templo, ya voy a vivir mi vida de aquel lado, ¿no? Y no es así. No es así, hermano, comentaba algunos puntos en ese sentido. No tenemos que ser iguales aquí que allá. Así que, pues permítame hacer una oración, pero antes déjame comentarle que esto no lo voy a manejar como una predicación como tal, debido a que esta era una de las dos conferencias que me habían encargado, me habían preparado encargado también una predicación, pero yo pedía permiso porque el tema de adoración y este tema que vamos a hablar el día de hoy, que es la reverencia, van muy ligados para poder entender globalmente de qué se trata todo esto y le pedía autorización. Entonces, por eso voy a basarme mucho en las diapositivas, hablar, comentar algunas cosas y bueno, nada más quería hacérselo saber para que no vaya a ver así como extraño que estoy muy basado en el tema de la, de la pantalla. Pero bueno, vamos a orar. Señor bendito, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque como he dicho otras ocasiones, te ha agradado a ti, Señor, en tu misericordia, que tengamos este día de vida. Gracias, Señor, porque hoy es un día especial, porque es tu día, Señor, en el cual nosotros nos reunimos para darte, Señor, gratitud, darte alabanza, darte, Señor, las gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas y lo cual sabemos bien que no merecemos. Pero tú eres bueno, Señor, tú eres bueno, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestro pecado y, Señor, a través de él es que podemos hablar ahora contigo. Quiero rogarte en el nombre de Jesús, Señor, mi Señor, que me hagas a un lado y que esto que vamos a hablar o que se va a decir, Señor, seas tú quien lo haga. Yo soy humano, yo soy alguien que falla una y otra vez, Señor, pero tu palabra es santa, es perfecta. Y quiero suplicarte que de estos labios, Señor, los cuales, Señor, tú has santificado por tu gracia y tu misericordia, los uses, Señor, para que digas lo que tienes que decir en esta mañana. Te alabo, Señor, y te bendigo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por el cariño tan grande y el amor que me han mostrado para con tu servidor y te pido que los bendigas y una vez, gracias, bendice a mi pastor, a su pastor, perdón, y a mi pastor también allá en Saltillo, bendice nuestras congregaciones. Y todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a hablar el día de hoy sobre la reverencia a la luz de las Escrituras. Vamos a ver, vamos a probar que esta cosa funcione, primeramente. Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Hermanos, la reverencia y la adoración están profundamente ligadas. El viernes hablamos casi durante 2 horas
sobre este tema de la adoración y les digo que redundábamos en este asunto de que la adoración es una forma de vida. La adoración es una forma de vida, es las cosas que haces. No solamente es cuando cantas, la alabanza es solamente una pequeña parte de lo que tú haces en la semana, de venir aquí al templo y tú le cantas al Señor y eso está bien. Sí, claro que le puedes cantar también en tu casa sin ningún problema, ¿verdad? Pero la adoración, así como la reverencia, van muy ligadas, hermanos, muy ligadas. Y tenemos que entenderlo de esa manera. Ambas ponen como cimiento la veneración a Dios. Y yo quiero hablarle acerca de lo que es esta palabra veneración, porque tal vez algunos la han escuchado poco o la han escuchado en un contexto el cual no está enfocado a este asunto de la palabra de Dios. La veneración es dar el máximo respeto, lo voy a poner aquí, dar el máximo respeto que se le puede dar a alguien y se manifiesta al tratar a ese objeto o persona con la mayor dignidad. Y la palabra dignidad proviene del griego axio, ¿sí? Y significa valioso en gran manera. Axio del griego significa valioso en gran manera. Y también es darse cuenta de su valor. Cuando alguien le da mucho valor a alguien, decimos que tiene peso, tiene un sentido importante en la vida de cada quien. Pero también tiene consideración. Y la palabra consideración es que es digno de ser tomado en cuenta y valorar por sobre todas las cosas las ideas o las opiniones, las acciones, las decisiones y los sentimientos, etcétera, de aquello o de aquella persona a la cual veneramos, porque la tomamos en consideración. Incluso, hermanos, si son diferentes a las nuestras, es decir, yo tengo mi manera de ser, pero Dios es tan importante para mí que lo que el Señor diga, eso lo voy a tomar como una prioridad por sobre mí mismo. Y ese es un tema que a lo mejor hemos escuchado hablar, pero que en la práctica suele ser algo complicado. En la práctica suele ser algo difícil porque estamos acostumbrados a nuestro ritmo de vida y decimos, bueno, debería hacer esto, pero ahorita tengo prisa y voy a hacerlo de esta manera, ¿sí? Esto implica que se está dispuesto a darle toda la atención, considerar sus juicios y valoraciones por encima de las de uno mismo. Y por consecuencia, está el compromiso de tratarle siempre con respeto, con obediencia, y esa obediencia debe ser voluntaria y de buena gana. Les comentaba el viernes también acerca de lo que es un sustantivo. Yo no era bueno en español, hermano, se los prometo, yo era pésimo en español. Y esas frases o esas palabras, como se tenían que manejar los sustantivos, eran difíciles de entender y ahora lo entiendo de una manera más fácil y más porque la Biblia me ha enseñado que se tienen que usar de esta manera. Un sustantivo es una manera o varias maneras de llamar, por ejemplo, le decía a una cosa, una cosa realmente de formas diferentes. Por ejemplo, perro, can, pulgoso, ¿sí? Cosas así, si les ponía ese ejemplo. Bueno, en el tema de la veneración, los sustantivos serían estar sumiso a, respeto a, acatamiento y obediencia a, temor a, devoción, que significa amor. Y encontré esta definición que me llamó mucho la atención. Me salió por ahí en internet y también reverencia es lamer la mano. Y eso me dejó pensando un rato. Y su servidor tiene un perro pug. Lo recomiendo, es un buen perro. Es una buena raza de perros. Pero me llama mucho la atención que cuando yo me acerco para acariciarlo, él lo que hace es que se agacha su cabecita y cuando lo acaricio, luego después me lava la mano. Y esa idea se me hizo muy gráfica. También afuera de la casa de ustedes, no de la de ustedes, de la mía que es de ustedes, ¿sí? Hay unos perros callejeros que ya se hicieron de casa porque les damos de comer, por ese corazón de pollo que uno tiene con los perrillos. Y son corrientes, corrientes, hermanos, no tienen una idea. Y entonces cuando yo les voy a dar de comer, ellos son muy agradecidos y ellos se agachan, son muy expresivos en su sumisión. Y esa es una sumisión de agradecimiento, es una sumisión de cariño, y perdón por la idea o el ejemplo de los perros, pero es muy gráfico. Y me llamó mucho la atención que esta frase de lamer la mano estuviera también en lo que era la veneración. Fue muy, muy interesante para mí ver esto. Y bueno, sigamos adelante. Hay un antónimo, el antónimo es lo contrario a, y lo contrario a tener reverencia sería desacato, que es una falta de respeto y que también es irreverencia, que sobre eso gira todo nuestro tema. Y también el antónimo sería desprecio. Es una desestimación, algo que no vale lo suficiente. Si yo le decía que algo que se aprecia es algo que usted se da cuenta que tiene valor, el desprecio dice, este micrófono no es tan bueno como este otro micrófono. Y desprecia uno eso.
Sí, lo contrario. Y también estamos, tendría que ver con esto de hablar, estar en conflicto con. Y la última, que sería morder la mano. Y vuelvo a esa misma idea. Yo trabajé con un veterinario porque quería ser veterinario antes que músico. Y en algunas ocasiones me tocó ir a una consulta de algún animalito y con el veterinario decía el dueño, ten mucho cuidado porque de repente lo acaricias y te da la mordida. Y él decía, ¿A ti también te ha pasado? Dijo, sí, no, este perro es bien traicionero. Y vemos ese ejemplo gráfico otra vez de cuando nosotros somos irreverentes al Señor. Cuando nosotros somos irreverentes al Señor. Pero hermanos, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué es que somos irreverentes al Señor? Y después, créanme que le di muchas vueltas. Y después de meditarlo también y hablarlo con algunos otros pastores, caímos en la cuenta de que es porque no conocemos a Dios. Si nosotros somos irreverentes es porque no conocemos lo suficiente a Dios. Acompáñenme por favor allá, Oseas, si es usted tan amable, ahora su Biblia. Voy a estar usando la Biblia con frecuencia. Obviamente yo voy a leer los pasajes en este momento, pero le pido por favor que vaya conmigo, Oseas 4:6. Y dice la palabra de Dios de esta manera, Oseas 4:6. Si no tiene su Biblia en la mano, no se preocupe, lo vamos a leer de todas maneras. No escribí el pasaje, pero lo vamos a leer. Dice la palabra de Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos. Esta es una palabra dura, dura del Señor. Y bueno, aquí caemos en esta situación de que no hay conocimiento de Dios. No hay conocimiento de Dios. Déjeme explicarle esto. El pasaje dice que el pueblo de Israel desechó al Señor. Y dice así, la palabra desechar, fíjese, perdón, como le decía, soy maestro y he encontrado estudiando la palabra de Dios, qué importantes son las palabras, hermanos. A veces mi pastor me dice, está bien que le des prioridad a las palabras, pero a veces a lo mejor te clavas mucho con ese asunto, pero son importantes. La palabra desechar significa apartar de sí a alguien o a algo que resulta inútil y molesto. También es rechazar o no considerar o no tener en cuenta a algo o a alguien, perdón, es decir, sus propuestas, sus peticiones, su orden o sus ideas. Y también significa dejar de usar o hacer algo por considerarlo inútil. Y dice la palabra de Dios que ellos desecharon a Dios. Qué palabra tan tremenda, hermanos. En el Antiguo Testamento, la palabra llama como conocimiento a un entendimiento y cumplimiento de las reglas de obediencia. Estoy hablando del Antiguo Testamento. También de servicio, santidad y voluntad de Dios por medio de las leyes descritas en Éxodo y Deuteronomio. El hermano hablaba también acerca de los 10 mandamientos. Obviamente los 10 mandamientos lo único que reflejaba o que lo que trataban de hacer era verse como un espejo, que las personas entendieran que no podían llegar a Dios por sus propios medios, que ellos pensaban que era así, pero no era posible. En esto se resumía la circuncisión. La circuncisión tenía parte como el pacto que ellos tenían con Dios. Y esto es algo muy interesante de pensar. Por otro lado, la circuncisión en el Antiguo Testamento tenía un significado religioso y de pacto. Sí, y de pacto, perdón, es que luego me sigo acá. Marcando la pertenencia del pueblo de Israel y de su relación con Dios. Era una señal visible del pacto entre Dios y Abraham, que se extendería hasta todos sus descendientes. Más allá de un acto físico, la circuncisión representaba la consagración de Yahvé y la separación del pueblo de Israel de otras naciones y costumbres de otros pueblos, identificándolos como su pueblo elegido, su promesa y su bendición. ¿Tenía una importancia? Sí, había una importancia en su momento acerca de los 10 mandamientos y del pacto que tenían ellos con Dios. Ahora después dice, olvidaste mi ley. Y la palabra olvidar sí significa perder memoria o recuerdo de algo. Eso es lo que todos identificaríamos, perdón, pero también dice dejar de tener afecto o interés por alguien o algo. Dejar de tener en cuenta o consideración a algo, incluso a alguien. Hermanos, ellos habían ignorado la palabra de Dios y habían ignorado la fidelidad del Señor. Es algo tremendo, hermanos. Cuando ustedes leen Oseas, es una queja del Señor.
por el pueblo de Israel o hacia el pueblo de Israel, porque ellos habían olvidado todo, todo lo que había hecho el Señor por ellos, las obras maravillosas allá cuando fueron liberados de los egipcios y otras muchas cosas, lo habían olvidado. Lo habían olvidado. Y aquí vemos esta queja tan dolorosa de parte del Señor. Pero hermanos, en la práctica nosotros, ¿sí? En la sociedad cristiana actual no es diferente a lo que ocurrió en Israel en aquellos tiempos del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Hay falta de conocimiento y comprensión de la palabra de Dios. Y esto es gravísimo, hermanos. Lo encontramos de una manera muy común en nuestras iglesias. Un entendimiento limitado, es decir, un entendimiento pobre de los principios y enseñanzas bíblicas han llevado a ignorar. Pero cuando hablo de ignorar aquí en este, no estoy hablando de no hacer caso, aunque también viene ahí, sino ignorar significa que no conocían, como no leemos la palabra de Dios, no conocemos la voluntad de Dios, no conocemos qué le agrada al Señor, qué no le agrada, y hablábamos de este tema de la música, ¿no? También es peligrosa la música, hermano, es peligrosa. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que traemos a nuestras congregaciones. Pero ¿cómo vamos a saberlo si no leemos la palabra de Dios? ¿Cómo sé lo que al Señor le agrada si yo no leo su palabra? Claro que yo puedo orar a Él y es bueno, pero es como una comunicación nada más de una vía. Señor, esto, y puedo tener peticiones que podrían llegar a ser agradables al Señor, pero aún así quedaríamos cortos porque no conocemos la voluntad de Dios. No sé lo que le gusta a mi Señor. Dice así, han llevado a ignorar, es decir, no conocer el temor de Dios. El temor de Dios. Esta frase es importantísima. Y su aplicación en la vida de los creyentes, confundiéndolo o cambiándolo por emocionalismo y falsas enseñanzas, cayendo en una falta grave de compromiso real con Dios y su santidad. Déjame comentarle una cosa, y perdón por el ejemplo, pero se me hace muy visual. Repito, soy maestro, tengo que como ponerlo así como manzanitas y peritas, estoy. Cuando su servidor era novio de ahora mi esposa, yo era muy empalagoso. Yo era mucho de detalles, mucho de, ay, vamos para allá, ¿no? Y mucho. Entonces, recuerdo que en alguna ocasión, mi esposa es maestra de preescolar y yo le compré una computadora, una laptop, y yo estaba feliz, hermanos, feliz porque le voy a llevar una computadora a la mujer que amo. Y llegué, hermanos, se la di, y dijo, ah, está bonita, gracias. Y yo, es una computadora, es de las nuevas, amor. Sí, está muy bonita, muchas gracias. Y así como que yo, no lo valoró, no lo valoró. Pero días después, le dije a mi esposa, oye, ¿cómo ves si vamos a comer? Vamos a buscar algo que te guste. Sí, sí, ¿sabes qué? Podemos ir aquí, acá, allá. Y ahí fue donde ella se explayó. Con el pasar del tiempo me di cuenta de algo que dice un libro que se lo recomiendo, se llama Los 5 lenguajes del amor. Perdón, no es comercial, ¿sí? Pero es un libro que nosotros lo leímos de noviazgo y fue muy enriquecedor porque me di cuenta que el lenguaje de amor de mi esposa no es el mismo que el mío. Cuando yo le daba algo a mi esposa, yo decía, regálame algo igual. Claro, no se lo decía con palabras, ¿verdad? Se lo decía así como que, mira, te estoy regalando este, que venga. Por otro lado también. Sí, el amor, ella siente el amor de mi parte cuando yo la llevo a comer, cuando ella no tiene que cocinar, cuando yo llego y lavo los trastes. Y entonces fue muy interesante darme cuenta de esa situación. Hombres somos ciegos, lo siento, pero es la verdad. No nos damos cuenta de eso que es tan obvio. Sí, acompáñame por favor allá a Romanos 12:2. Romanos 12:2. Y lo voy a ir parafraseando así como lo tengo aquí, hermanos, pero es el pasaje de esa manera. Romanos 12:2 dice la palabra de Dios así. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y analizando este pasaje, pude ver varias cosas. El primero, no os conforméis. Yo creo que ya han escuchado este pasaje y, y su pastor ha de haber desenmarañado toda la información. No os conforméis. Esta parte del texto indica una negativa a adoptar las actitudes, comportamientos y prioridades del mundo que nos rodea. No te conformes, no tomes la forma que el mundo tiene. No persigas las cosas que el mundo persigue. Ayer que estábamos con los jóvenes hablábamos de que hay hay algo que llamamos contracorriente, ¿sí? El mundo va hacia un lugar y hablábamos acerca de la reverencia a los padres. ¿Qué enseña el mundo? No importa, tú tienes tus decisiones, tú puedes, tú vales más, tú puedes ahora tomar a cualquier edad tus decisiones y puedes hacer lo que tú quieras.
Pero ¿qué dice la Biblia? Que tenemos que honrar a nuestros padres. Y veíamos varias formas de honrarlos: escucharlos, estando con ellos, hablando con ellos, atenderlos, proveer para necesidades. Y bueno, aquí estamos hablando de no tomar la forma del mundo. Continúa diciendo, no os conforméis a este siglo. Aquí el siglo se refiere al sistema de valores y la forma de vida predominante del mundo, que suele ser opuesta a los principios de Dios. Creo que eso no tenemos que ni siquiera meternos con tanto tema. Sabemos que al mundo la palabra de Dios no le gusta. Sabemos que la palabra de Dios es algo que hiere susceptibilidades, porque la palabra de Dios nos confronta. Cuando nos dice que somos pecadores, pero ¿por qué me dices pecador? Si yo siempre me he portado muy bien, no he matado a nadie. Entonces el sistema de pecado tiene ciertos grados para la gente del mundo. Pero la palabra de Dios dice que pecado es pecado. Tanto ver a una mujer que no es tu esposa con ojos que no debes hacerlo, como si golpearas a otra persona. ¿Sí? Luego continúa diciendo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta es la alternativa a la conformidad, hermano. El verdadero creyente debe cambiar su forma de pensar, habló de concentrada la palabra de Dios, hacer nueva su mente, perdón, lo cual transformará su forma de actuar. Comentaba también mi hermano, si no me recuerdo hace un momento, la palabra de Dios va modificando nuestras vidas, pero no por un deseo de cambiar ciertas cosas, sino porque el Señor va cambiando en nosotros las cosas. Es el Señor quien lo hace. No es tu voluntad. Mucha gente dice, no, 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 ahora sí voy a dejar de fumar. Y ahí van otra vez, una y otra y otra. Pero la diferencia es que no es agradarse a sí mismo. La diferencia cuando uno hace las cosas, cuando el Señor está en su corazón, es por agradarlo a Él. Esa es la enorme diferencia. Y uno deja de hacer las cosas con la ayuda de Él y para su gloria. Y para su gloria. Y dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al tener una mente nueva en Dios, el creyente puede discernir y experimentar la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Pero déjeme decirle otra cosa, hermano. En la práctica, volviendo al tema de la práctica, ¿sí? ¿En qué sentido somos irreverentes? Hay una influencia en el entorno social y cultural. Las normas sociales y culturales actuales ponen en tela de juicio que debe existir un grado de valoración en el temor a Dios, su conocimiento y la obediencia a la palabra de Dios. Hermanos, incluso dentro de nuestras congregaciones. Dicen, ay, qué exagerado, ¿por qué vienes de corbata? Sí, pues no, no, no estoy juzgando nada, pero así ocurre, ¿no? Porque si es domingo, pues yo, mira, agradece que traigo mezclilla y una camisa. No, no puedo venir más así. Entonces, hermanos, digo, la irreverencia puede manifestarse de muchas formas, pero cuando alguien quiere honrar a Dios, sabe que el domingo es un día especial, es un día en el cual uno tiene que glorificar a Dios y vamos, así que vamos a una fiesta arreglados de corbata, nos compramos zapatos y toda la cosa, y cuando venimos a la casa de Dios, muchas veces no es el caso, muchas veces venimos de una manera que no es tan formal para glorificar a Dios. Yo sé, y me puede decir, pero ¿a poco mi forma de vestir es una forma de glorificar a Dios? En un sentido sí, en un sentido, sí, es darle la importancia que el Señor tiene. Dice aquí, y que consideren como algo exagerado buscar cumplir las expectativas que el Señor tiene del creyente acerca de su temor y su santidad. ¿Sí? Hay secularización. ¿Has escuchado esta palabra? Secularización. ¿Sí? Bueno, hermanos, acerca de ese tema, hay aceptación en las congregaciones, acerca de cosas como esa diversidad de género, el machismo, el feminismo. Y quiero pedirles, por favor, que me acompañen allá a Gálatas 3. Acompáñenme allá a Gálatas 3 del 25, del 25 al 29. Ahorita que escucho toser a alguien de mis hermanos, este, yo decía, híjole, a ver, ahorita que cantemos, porque andaba en la mañana todo mal. Dice la palabra de Dios así en Gálatas 3:25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois,
y herederos de la promesa. Cuando hablamos de feminismo, esa ideología que se ha estado filtrando tanto a las iglesias, pero también, repito, también está el tema del machismo, aunque no se hable tan abiertamente, ¿sí? Aquí nosotros estamos cayendo en algo bien interesante. El Señor en ningún momento, desprestigia a la mujer y le da más al hombre. Porque hay cosas que las mujeres pueden hacer y que los hombres no pueden hacer. Y que el Señor les dio como don solamente para ellas. El hecho de tener hijos, hermanos, es algo que un hombre no puede hacer por más que se opere. Por más que quiera hacer todo lo que quiera hacer, un hombre no puede hacerlo. Es un don dado solamente a la mujer. Y déjeme decir una cosa. En el caso de nosotros varones, dice la palabra de Dios que el hombre debe amar a su mujer y tratarla con amor, cuidado. Entonces, ¿dónde entra el machismo? Ay, hermano, gracias, gracias, le agradezco. Y por otro lado, en el caso de las hermanas, ¿por qué el feminismo? Yo entiendo ciertamente que ha habido un maltrato de parte de los hombres, pero delante de Dios, hermanos, yo no puedo entender que haya una cristiana feminista. Respeto todo el asunto, repito. Sin embargo, en base a lo que dice la palabra de Dios, la mujer vale exactamente lo mismo que el varón, pero cada uno en sus roles particulares. El hombre, ya actualmente hombre y mujer trabajan, pero el hombre es el responsable de suplir para las necesidades del hogar. El hombre debe amar, cuidar a su mujer y la mujer debe respetar a su marido. Hermanos, en lo que dice esta palabra, todos delante del Señor somos igualmente de importantes. Aquí dice que no hay varón ni mujer, todos somos iguales, pero con nuestros propios roles. Les decía también que hay una cultura de falta de respeto, hermanos. En una sociedad donde la falta de respeto se ha vuelto lo más común, es fácil trasladar esas manifestaciones a la iglesia, a la congregación, afectando la forma como se comportan las personas durante los servicios o actividades. Quiero decir que eh, yo observo, yo observo y veo una congregación respetuosa en ustedes. Desde que llegué me han tratado con mucho amor su pastor, mi hermano Samuel y todos. Yo veo hermoso eso en ustedes. Sin embargo, en muchas iglesias no es así porque se manifiesta, entre otras cosas, con el uso del celular, como un distractor constante en el culto, conversaciones fuera de lugar a la hora del mensaje, masticar chicles, etcétera. Esto también se muestra en las modas de las ropas, el hablar de temas no agradables a Dios, bromas mundanas y todo ese tipo de cosas. Pero así como veíamos allá en Oseas 4:6, también hay una reprimenda muy fuerte para los líderes. Y cuando hablamos de líderes, no me estoy refiriendo solo a los líderes de la congregación. Los varones somos líderes y sacerdotes de nuestro hogar. Dice aquí, sin embargo, esto también puede abarcar a los líderes con actitudes o acciones que demuestran una falta de compromiso en sus ministerios, como llegar tarde con frecuencia, no participar en todo lo referente al culto y mostrar una actitud irreverente a las cosas de Dios. Acompáñenme, por favor, allá a Malaquías, si no es molestia. Allá a Malaquías, Malaquías 1. Y vamos a leer del 6 al 8. Bueno, voy a leer del 6 al 8. Dice la palabra de Dios. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mí altar inmundo, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues tú a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, qué tremenda reprimenda al Señor, de parte del Señor, perdón, para con nosotros, los líderes de la congregación y hermanos también los líderes en nuestras casas. Vuelvo a repetir, el Señor nos puso a los varones como sacerdotes y hermanas amadas, ese es un compromiso grande y eso no se lo dio a ustedes. El Señor lo puso al varón y el Señor lo puso al varón y nosotros los varones tenemos que responder a eso.
Tenemos que cuidar de nuestra familia, tenemos que instruirla. Nosotros como varones tenemos que enseñar a nuestras esposas, tenemos que enseñar a nuestros hijos. Claro que venimos a la congregación, pero es como en la escuela. Nos ha pasado muchas veces que los papás, yo trabajo en una escuela de paga, y nos dejan a sus hijos y le reportamos, mire, su hijo esto y esto y esto y esto otro. Pero pues para eso pago, para que lo eduquen. Así nos han dicho. Hermanos, la congregación no es para educar a los hijos, es para crecer espiritualmente. ¿Sí? Eso no debemos olvidarlo. ¿Sí? Si continuamos en la práctica. Hay muchos creyentes en la actualidad que consideran que no deben temer a Dios. Hermanos, la reverencia o no hay reverencia si no hay temor a Dios. Y no podemos conocer el temor a Dios si no conocemos la palabra de Dios. Dice aquí que consideran que no deben tener temor a Dios porque Dios es su amigo. Pero Dios merece toda nuestra reverencia y nuestra veneración. Las redes sociales han engañado a los creyentes mostrando solo un Dios cariñoso, amigo, paciente, relajado, que nos considera la niña de sus ojos, que nos da palmaditas en la espalda cuando pecamos o lo ignoramos, y que Él está allí para complacernos y hacernos felices. Yo he visto fracciones de mensajes que realmente ese es el mensaje de Dios en algunas iglesias. Hermanos, la reverencia y el temor a Dios no es cosa de una generación pasada, no es cosa de los abuelitos, no es cosa de mis papás. La juventud necesita entender que también tiene que tener temor y reverencia a Dios. Temor y reverencia a Dios. Y bueno, vamos a hablar acerca de este asunto. ¿Qué es el temor? ¿Qué es la reverencia? Y este tema es muy interesante porque estaba yo dándole muchas vueltas a este asunto, pero ahorita vamos a ir tratándolo. En el Antiguo Testamento, la definición de reverencia es la traducción de dos palabras hebreas. Yaré, que lleva el significado de miedo, y la segunda, shauhao, que tiene el significado de caer como en el cuerpo postrado al piso. Dios se manifestó de maneras terribles, hermanos, a su pueblo de Israel en diversos momentos, como cuando abrió el Mar Rojo y también como cuando ocurrieron las plagas de Egipto. Y bueno, aquí pongo un comentario de este tema, pero yo me tocó vivir aquí en México el terremoto del 85. Y bueno, a mí me tocó ir en Villa y en Villa hacía esta oscilación. Estábamos ahí en casa con mi abuelita y recuerdo muy claramente cómo la casa se movía y uno se siente impotente. ¿Cómo paras eso? Y luego al ver que ha seguido ocurriendo, solo puedo pensar en ejemplos así. Hermanos, ¿no es eso terrible? Ahora, cuando dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel iba corriendo, escapando de Egipto, y que el Señor levantó las aguas como paredes, hermanos, ¿se imaginan el estruendo del mar moviéndose? Si usted ha escuchado los oleajes cuando golpean con las rocas, se oye fuerte, se oye impresionante. Pero usted se imagina el sonido, lo que vieron abriendo el mar el Señor. ¿Ve algo, hermano? No dicen, ay, qué gusto, el Señor. Bueno, obviamente sí lo había, pero no puedo yo dejar de pensar la impresión tan grande y el terror que tuvieron. Hermanos, es algo terrible. Lo más cercano que yo puedo acercar a eso son los temblores. El Señor tiene control de todo. El Señor tiene control de todo y me impresiona esas partes cuando trato de pensar en esto. En el Nuevo Testamento, hermanos, sí, sí, también, sí. En el Nuevo Testamento, algunas referencias más también que son muy impresionantes sobre la reverencia que encontramos es en el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Voy a usar nada más 3 pasajes. Claro que hay más y nos van a ayudar a entender un poquito acerca de la reverencia. Hermanos, la reverencia, vuelvo a repetir, es un respeto, pero ahorita lo vamos a comentar. Vamos, acompáñenme por favor allá a Apocalipsis 4, del 8 al 11. Apocalipsis 4, del 8 al 11. Y quiero que observe este punto. Primero, postrarse y adorar. ¿Alguien de ustedes estuvo aquí el viernes, perdón? Sí, bueno, yo les explicaba el viernes que la palabra adoración o postrarse y adorar es una manifestación física delante de otra persona. Y yo les decía, es tirarse al piso, perdón por la cámara, sí, era tirarse al piso
y estar con el rostro puesto al frente delante de alguien que se consideraba con gran valor. Y es muy triste, hermanos, que usted y yo tenemos la verdad, me refiero a la palabra de Dios, ¿sí o no? Porque otras religiones tienen el respeto por postrarse ante un Dios que no es nada y nosotros no podemos hincarnos al Señor? Algunos lo hacen, perfecto, pero algunos de nosotros no lo hacemos, no le damos el reconocimiento. Yo no digo que lo hagamos aquí, pero en nuestra casa, en nuestra intimidad, darle el valor al Señor. El Señor es Dios. El Señor es Dios. Y claro, yo no digo que no ore de pie, pero hermanos, hay gente que adora imágenes y se postra al piso delante de ellas que no son nada. Y nosotros tenemos la palabra de Dios y no nos postramos delante de su grandeza. El Señor es Dios, creador de todo lo que vemos y de lo que no vemos. Y cuando hablo de lo que no vemos, es algo que el Señor ya ha creado, el universo. Y cuando vemos, bueno, yo cuando veo las imágenes del espacio, digo, Señor, qué increíble. Las fotografías de allá en el espacio, digo, Señor, qué increíble. Y no nos postramos delante de ese Dios que es poderoso, que es grandioso. Vamos a ver lo que pasa ahí en el cielo. Dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, tú digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ese es nuestro Dios. Y esa es la actitud de los que están con Él en el cielo, honrando, glorificando, postrándose delante de Él. Acompáñame ahora a Apocalipsis 5, hermano, un poquito más adelante. Y el versículo 13 y 14, si lo tiene por ahí, por favor, si gusta buscarlo. Apocalipsis 5, 13 y 14. Dice así la palabra de Dios. Dice, hablando de temas de dar honor y gloria, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron, segunda vez, se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ese es nuestro Dios y así se le debe adorar. Y así se le debe adorar con todo el respeto que nuestro Señor merece, no de formas que no son correctas. Por último, ¿qué es el temor a Dios? Vamos a hablar rápidamente. Apocalipsis 14, 7, bueno, voy a mencionarlo. Apocalipsis 14, versículo 7, si son tan amables. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 14, 7. Dice de esta manera, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hermanos, debemos temer a Dios. Debemos temer a Dios. No debemos sacar eso de nosotros. Ahora yo quiero que observe las actitudes. ¿Qué actitudes vemos en aquellas personas? Número uno, reverencia y adoración incesante. Ellos no descansan en su adoración porque es continua. Para los que no vinieron el viernes, hablábamos de que la adoración no es
una manera o un momento en mi vida que me detengo y adoro a Dios. No, hermanos. La adoración es mi forma de vivir delante de Él. Las cosas que yo hago glorifican a Dios, porque si glorifican a Dios, eso es adorarlo. El hecho de que yo trate bien a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a mis vecinos, a las personas y todos, que yo sea respetuoso, pero que a través de mi testimonio yo muestre que vivo y sirvo a mi Señor. Eso honra y gloria a Dios. ¿Sí va usted conmigo? Número dos, reconocimiento de su santidad. Ellos proclaman la santidad de Dios. Dios es el único santo, santo, santo. Y esa referencia de 3 veces santo es como algo hiper grandísimo. Es algo llevado a una potencia muy alta. Cuando la palabra dice santo, 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 es solamente para una sola persona, bueno, para nuestro Dios, para nuestro Dios. Ellos proclaman la santidad de Dios, reconociendo su naturaleza única y perfecta. ¿Lo hacemos nosotros? Proclamamos la santidad única. Santo, santo, santo. Solo Él es 3 veces santo y es perfecto. Número 3, temor y reverencia. Su adoración implica un profundo respeto y temor reverencial ante la grandeza de Dios. Número 4, alabanza y glorificación. Hermanos, hay cantos, aclamaciones y gloria. Son las expresiones comunes en su adoración allá en el cielo. Y número 5, reconocimiento de su poder. Todos ellos le reconocen y obedecen como creador, redentor, rey, y proclaman su justo juicio. Bien, ahora ya vamos a empezar a cerrar acerca de lo que es la importancia del temor de Dios. Y déjeme hablarle de lo que es el temor de Dios. Yo esta pregunta me la hacía, bueno, y créame que luché mucho con este tema, porque si yo tengo que temerle a Dios, tengo que tener miedo de Dios si soy su hijo. Le di muchas vueltas a este asunto. Bueno, vamos a ver lo que debería ser o es el temor de Dios para alguien que no conoce al Señor. Hermanos, aquellas personas que no conocen al Señor irán al infierno y muchos de ellos no lo saben o no han entendido lo terrible que va a ser. Y a veces nosotros como cristianos tampoco hemos entendido lo terrible que va a ser. Ciertamente usted y yo ya no vamos a estar allí, pero a lo mejor mi hermano, a lo mejor mi padre, a lo mejor mi amigo, cual estimo, a lo mejor mis compañeros de trabajo con los cuales tengo una buena relación, ellos irán al infierno. Y bueno, en base a lo que dice la Biblia, Dios es un Dios santo, ¿sí? Si se vive en pecado, ellos ciertamente morirán. Y hablábamos acerca de lo que significa la palabra morir, que es estar separado. Es lo que significa la palabra muerte. En Ezequiel 18:4b dice, el alma que pecare, esa morirá. En Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. En Hebreos 9:27 está establecido que mueran una sola vez y después el juicio. No hay otro, no hay un purgatorio, no hay nada de eso. Dice la Biblia que el hombre cuanto muera va a ser como un cerrar y abrir de ojos, vamos a estar delante de la presencia de Dios. Hermanos amados, las personas deben tener miedo. Las personas que no conocen a Cristo deben tener miedo. Ya si ellos rechazan a Cristo y no les ayudamos a entender que su alma se perderá para siempre, híjole hermanos, qué tremendo, qué tremendo. Así como aquí el Salmo, Romanos 3, del 10 al 18 lo describe. ¿Cómo ve Dios al mundo? Dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, lleno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. En fin, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Este pasaje describe lo que es la vida sin Cristo y la gente cómo lo ve. No hay temor de Dios, no hay ningún respeto para con Dios. Y entonces, tal como el mundo lo ve, para ellos Dios es un estorbo. Cuando uno les habla del Señor, se sienten ofendidos. Porque dice, espérame, si mi vida es así, 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 y vivo muy feliz, pero no han entendido que solamente hay un tiempo, solamente hay un tiempo.
Vamos adelante. Estoy adelantando algunas diapositivas. Bien, el temor de Dios para el creyente, y esto me gustó mucho después de dar lectura a muchas cosas. Dice aquí, a diferencia del temor por parte del incrédulo, el temor de Dios para el creyente verdadero es un amor filial, el cual es el miedo amoroso de un niño hacia su padre. Obviamente yo siempre he llamado a Dios, bueno, de que conocí al Señor, ¿verdad? He llamado a Dios mi Padre. Pero quiero decirle, aquí quiero confesarle algo. Cuando mi padre nos dejó hace muchos años, yo era muy pequeño. Y entonces la figura paterna a mí me causaba conflicto. Les prometo en verdad que fue diferente, muy difícil para mí entender a Dios como Padre. Ahora que soy padre, Dios me ha ayudado un poco más a entender cuál es el amor de Él hacia mí, el cual yo no pude ver en mi padre. Pero también me ha ayudado a ver que no soy un padre en nada perfecto, pero mi Dios sí lo es. Una mezcla indefinible de reverencia, miedo, orgullo, gozo y asombro que llena nuestros corazones cuando nos damos cuenta de cuán grande es su amor y lo que ha hecho por nosotros. Sí debe haber un temor de Dios. Sí debe haber. Así que si alguien le dice, no, no tienes por qué tener miedo de Dios. No, no tenemos miedo de Dios como Dios que va a castigar, sino tenemos miedo de Dios como un hijo a un padre. De niños pequeños tenemos miedo porque a veces nos daban nuestras nalgadas porque nos portábamos mal. Pero ya cuando somos adultos ya hay una reverencia hacia mi padre, y hay una reverencia hacia mi madre, y hay un temor reverencial. Este es el verdadero temor que el creyente debe tener hacia Dios, aquel que anhela reverenciarle, honrarlo, tenerle un gran respeto, adorarlo, teniéndolo en alta estima, al grado de no querer por ningún medio fallarle, sino obedecerle, rendirse a Él, reconocerle como divinidad, creador y juez de la humanidad. Si usted quiere temer a Dios, necesitamos tener esto muy, muy claro. Y yo le pregunto, ¿usted teme a Dios? ¿Usted teme a Dios? ¿Usted desea no fallar al Señor? ¿Usted se preocupa porque si hace algo malo, no va y le pide perdón al Señor? Ese es un temor reverencial, es un amor de Padre. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué debo temer a Dios? Número uno, ¿por qué Él lo manda? No voy a entrar ya al pasaje por tiempo, pero primero, ¿por qué Él lo manda? Y porque es el principio de la sabiduría. Hay varios pasajes, hermanos, hay varios pasajes, y solamente voy a leer uno en este caso. Acompáñenme, por favor, a Proverbios. Voy a leer solamente el primero. También por cuestión de tiempo, no sé ni qué hora es, hermano. ¿Voy bien de tiempo, hermano? Sí, voy bien. Ay, gracias a Dios, porque yo siento que hablo mucho y se me va el tiempo en eso. Proverbios 2:9. Dice la palabra de Dios, Proverbios 2:9, que la sabiduría, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Todos conocemos ese pasaje. Versículo 9 dice, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino cuando hay temor de Dios. Cuando hay temor de Dios. Hermano, alguien sabio es aquel en quien Dios vive y en quien cuya vida Dios hace realidad lo que planeó para él, el que hace su voluntad, el que le sigue, porque usted sabe que está en las manos del Señor y eso es algo que a Él le agrada. Hermanos, la bendición del temer a Dios. Hermanos, quiero terminar con estas ideas, son unas ideas ya muy cortas, pero quiero que piensen esto. Es de bendición temer a Dios como hijo. Obviamente, para un incrédulo es indispensable conocer a Dios. ¿Y sabe qué? Ahorita estamos en un tiempo, en una dispensación, en el cual a la iglesia se le ha dado esa responsabilidad. El hermano hablaba del tema de la dispensación también. Sí, ahorita estamos en la dispensación de la iglesia. Se nos fue encomendado a usted y a mí decirle a las personas de afuera que hay un Dios. Decirles que ese Dios salva, perdona, cambia. Obviamente muchas personas no nos van a escuchar, pero no está en nuestro trabajo convencerlos. Tenemos que llevar la palabra de Dios. Usted tiene que cumplir diciéndole, el Señor te ama, pero odia tu pecado, pero odia tu pecado. Bien,
Dice así, el temor de Dios. Voy a hablar nada más 5 puntos muy breves. El temor de Dios nos aparta del mal. Vaya, acompáñame por favor a Proverbios, ahí mismo en Proverbios 16:6. Proverbios 16:6. Dice así la palabra de Dios, Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Oh, hermano, qué hermoso pasaje. Hermanos, podemos fallar inconscientemente, pero en el corazón del verdadero creyente está el ser santos, porque Dios es santo y verdaderamente nos importa. Hace un rato yo le decía que para el mundo y también lamentablemente muchas iglesias o algunos hermanos dicen, pero qué exagerado. ¿Por qué tienes tantos detalles en estas cosas, hermanos? Dios es un Dios grande y poderoso al cual tienes que reverenciar, tienes que valorar en tu vida. Cuando alguien teme fallar a Dios, las faltas a las que llega a incurrir son descubiertas de inmediato en su corazón por este hombre o mujer y los lleva a sus rodillas, rogando perdón, porque el Dios que vive en su ser ha puesto en ellos un deseo de justicia en sus vidas que son piadosas. Cuando hablo de piadoso, hablo de santo, hablo de santo. Pero ¿cuál es su propósito al apartarnos del pecado? Que impidamos dañar nuestra vida, porque el Señor vive aquí y estamos para servirle a Él. Si tenemos que tomar decisiones y somos lo bastantemente inteligentes, buscaremos la sabiduría del Dios Santo, que ve el principio y el final de cada cosa al mismo tiempo y sabe todas las cosas, todas las complejidades que tendrás en alguna situación, en alguna decisión. Ese es el temor de Dios, confiar en su sabiduría. Acompáñeme ahora a Proverbios 3, del 7 al 8. Proverbios 3. Dice la palabra de Dios, Proverbios 3, del 7 al 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Y lo repito, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. El temor de Dios, hermanos, nos trae también salud física. En estos pasajes se habla de un bienestar físico, hermanos. No uses tu cuerpo para cosas que no honren a Dios, que lastimen tu cuerpo o que lo contaminen. ¿Sí? Maltratar el cuerpo es maltratar el templo de Dios. No seas sabio en tu propia opinión. No digas, no, sí voy a hacer esto, al cabo no pasa nada. Voy a tomar, voy a fumar y voy a hacer todo lo que yo quiera. Si tú eres un creyente verdadero, no vas a buscar esas cosas. Definitivamente no. Teme a Jehová, respétalo, tómalo en cuenta. Si el Señor lo está diciendo aquí es por algo. Hermano, Dios nos amó tanto que nos dio un cuerpo físico a nosotros para que también Él habitara aquí. Y eso no debemos olvidarlo. Por otro lado, habita también en tu cuerpo, hermanos, para que Él pueda trabajar a través de ti para bendecir a otras personas. No olvides esa idea. No es nada más por el bien de tu cuerpo, es porque el Señor usa este cuerpo para glorificarle a Él. Amén por eso. Acompáñeme ahora a Proverbios 14:26. Proverbios 14:26. El temor de Dios, hermanos, en el temor de Dios tenemos una fuerte confianza. Si usted teme a Dios, si usted teme a Dios, usted puede estar confiado, puede estar confiado. Dice la palabra de Dios así. Salmo, Proverbios 14:26. Dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Hermanos, si usted teme a Dios y busca servirle, usted puede estar confiado que Dios va a bendecir sus pasos. No hay mucho que decir. No hay mucho que decir. El Señor sustenta todo esto. Cuando uno depende de Dios y vive una vida recta, siempre va a una sensación de confianza y también de valor de que está haciendo bien las cosas. Es Dios en su ser viviendo la vida de Él en su ser. Él es dentro de usted, enfrentando lo que usted enfrenta, y Él se asegura que podrá superarlo. Aquellas luchas, aquellos momentos difíciles, estando Él en su corazón, Él lo ayudará a superarlo. ¿Sí? Tendrá confianza, tendrá valor, tendrá seguridad. La razón de esto es porque tiene a Dios.
en su ser, y es por eso cuando enfrente cualquier situación que no la va a enfrentar solo, sino que la va a enfrentar con Él. Todo lo que enfrente en la vida lo hará en presencia de Dios Santo, quien lo ama y quien lo hace, quien quiere hacerlo lo mejor para usted. Temer a Dios, hermanos, es lo más sabio. Temer a Dios es lo más sabio que podemos hacer. Y vuelvo a repetir lo que es temor a Dios. Es una reverencia, es un respeto, es un temor a fallarle, no querer fallarle, porque es un querer agradarle a Él en todo momento. Vamos, acompáñeme ahora al Salmo 145, por favor. Salmo 145, versículo 19. El temor de Dios nos lleva al cumplimiento de los deseos de nuestro corazón. El temor de Dios nos lleva al cumplimiento de los deseos de nuestro corazón. Salmo 145, 19 dice, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Hermanos, si tenemos a Dios y le amamos y queremos honrarle, desearemos lo que Dios desea y cumplirá Dios ese deseo. Hermanos, fíjese, vuelvo al ejemplo del tema del noviazgo. Cuando uno es novio, ¿cuál es el deseo de su corazón? Estar con la persona que ama. Incluso sus oraciones, ay Señor, por favor, bendice nuestro noviazgo. Ayúdame a ser cuidadoso y empieza uno a orar por esa situación. Cuando uno ama a Dios, hermano, si usted realmente ama a Dios y quiere honrarlo y glorificarle, su oración va a ser esa, que le ayude a glorificarlo a Él. Y esto es algo hermoso, hermanos. Esto es algo hermoso, querer glorificar a Dios. Adelante. Salmo 34:7, hermanos. Salmo 34:7. Dice la palabra de Dios de esta manera. Salmo 34:7, perdón. Salmo 34:7. Dice la palabra, y todos conocemos este pasaje, aunque a lo mejor no lo tengamos muy claro el versículo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Sí, lo conoce. ¿Sí? El temor de Dios nos trae su protección divina, hermanos. Ahí hubiera estado genial un amén. ¿Sí? ¿Sí? El Señor, la protección del Señor está con nosotros. Así es. Amén, así es, hermano. Lo estaba esperando. Gracias, gracias. Existen tres traducciones para la palabra vida. Y este tema es muy interesante, dependiendo del contexto en que se esté hablando. La palabra Zoe significa paz. Y aquí hace reverencia a la vida eterna, a la vida divina, a la vida que posee uno con Dios y que comparte con aquellos que creen en Él. Hay otra palabra, o la misma palabra, pero en otro contexto, se llama fuqué, ¿sí? Significa, perdón, sería psique. La mente es la parte emotiva y la voluntad. Se refiere al alma, a la vida del alma, el razonamiento. Y por último, la tercera es bios. Se refiere a la vida física en el periodo de vida aquí en la tierra. En esos tres contextos usted puede encontrar la palabra vida. ¿Sí? En el griego es muy específico. Lo que quiere definir lo dice de una manera muy clara. Y en base a lo que dice el versículo que estamos viendo, podemos entender con claridad que hace referencia a la palabra Zoe, porque hay una promesa de reposo y paz basado en el temor de Jehová. Y lo voy a repetir, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Sí? Amén. Hermanos, termino diciendo lo siguiente. La gente vive buscando esa vida plena. Si lo puse, no. Ok. Bien, gracias. La gente vive buscando esa vida plena que traiga gozo a sus vidas, que traiga seguridad y tranquilidad. Y hermanos, lamentablemente, algunas personas en nuestra congregación están buscando también lo mismo, ¿sí? Y lo manifiestan a veces siendo irreverentes, dándole prioridad a las cosas del mundo, en lugar de confiar completamente en el Señor, dándole más importancia a esas modas, a esos gustos y a esas cosas que el mundo valora. Pero lo cierto es que la fuente de lo que buscan es la misma persona que muchos allá afuera tratan de apartar de sus vidas. El temor de Dios es la fuente de toda bendición imaginable. El que teme a Dios lo busca, lo honra, lo valora, lo respeta, lo obedece, recurre a Él, está a la espera de Él y se entrega a Él. Hermanos, déjenme terminar con estas ideas. Desobedecer a Dios, hermanos, es algo absurdo. Es absurdo. No honrarle es una gran decepción.
No darle valor en nuestras vidas como cristianos es costoso. No nada más para nuestro ambiente carnal, humano, sino también para el espiritual. Darle prioridad al mundo es vano. Obedecerle y temerle, hermano, a Dios es algo grandioso. Vamos a orar. Señor Dios, vemos en tu palabra que el temor, el respeto a ti, Señor, de una manera especial, es algo que tú deseas de tus hijos. Gracias, Señor, porque somos llamados así. Somos llamados tus hijos a través de el sacrificio de Cristo, el cual tú enviaste a morir por nosotros. Y fuimos tan valiosos, Señor, que aun cuando uno hubiera sido solo el pecador, por él habría muerto con el mismo amor. Gracias, Señor, porque moriste por mí, porque moriste por cada uno de mis hermanos, tu Hijo Jesucristo, perdón. Gracias, Señor, porque a través de él es que podemos venir delante de tu presencia. Decirte que te amamos, Señor. Decirte que te respetamos. Decirte, Señor, que te queremos honrar con nuestras vidas. Señor, tú eres nuestro Dios, pero también eres nuestro Padre. Gracias, Señor, porque en tu palabra nos enseñas cómo te gusta que hagamos las cosas. Y el único que se lleva la honra y gloria eres tú, Señor, porque tú mismo nos ayudas a hacerlas. Bendito seas, Señor. Permite que esta palabra, Señor, que ha sido expuesta, nos ayude a meditar, Señor, la traigamos a nuestra mente una y otra vez, y que, Señor, que esto redunde en el hecho de querer bendecir tu nombre a cada momento. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado.